Y vamos a hablar en la entrevista principal con el diputado Diego Schalper, de Renovación Nacional, todavía. Todavía. Y ¿Por gracias qué por todavía no, ¿cómo permanecer en el partido? Estoy molestando. Diego, bueno, qué bueno tenerte a ti de nuevo acá. Teníamos tengo muchas ganas de preguntarte sobre un par de cosas. Leí un par de columnas tuyas y me interesa un poquitito que trates de explicarle a la gente cuál es este énfasis que básicamente tu sector ha puesto ahora y que incluso motivó en algún momento dado una reyerta porque el gobierno quería sacar otras leyes primero, que tiene que ver con el cambio del sistema político y por qué. Sí, lo que pasa, bueno, agradecerte este espacio. A ver, lo que pasa es que uno, cuando piensa en la política, obviamente piensa en las personas que están y hay que exigirles que se comporten adecuadamente, que sean éticos, que tengan capacidad de diálogo. Pero obvio tenés que pensar en el sistema que impera, en las reglas que generan ciertos incentivos. Cuando tú tienes un sistema mayoritario, para salir electo tu actitud tiene que ser dialogante, abierta, porque tienes que alcanzar un umbral de voto, 25, 30 por lo menos, que te permita ganar. Cuando tú te basta un 8% o un 10% para ganar, todos los incentivos están puestos en que tú te atrincheres en un nicho, que puede ser un nicho de cualquier tipo. Pero de ahí no sale. Entonces, el sistema hoy día proporcional que tenemos, corregido, que en realidad corregido tiene poco, lo que te estimula es a buscar a tu nicho. Entonces, yo el otro día, por ejemplo, hablaba con el senador Coloma, que me decía una cosa graciosa que la voy a sincerar. Me decía, mira, Diego, yo debo haber sido más veces candidato que nadie de los que están en el Congreso hoy día. Y yo cuando quería ser candidato buscaba la amplitud, buscaba el 40%, y llegó un señor y me dijo, ¿usted está equivocado? Eso era antes. Ahora lo que usted tiene que hacer es atrincherarse en un nicho y no moverse de ahí, porque si usted traiciona ese nicho va a perder. Y ahí me di cuenta, yo lo venía reflexionando, que el actual sistema estimula la fragmentación, la polarización, el conflicto y el atrincheramiento. Y eso obviamente no tiene ningún destino. Ahora, ahí hay una cosa que yo la he dicho muchas veces en este programa. Ahí hay una cosa que además pasa y que tú lo puedes ver en algunos otros países que han tenido ganadores con la misma lógica. Cuando tú te atrincheras en una causa o te atrincheras en un circuito muy pequeño, lo más probable que pase es que tú tomes posiciones extremas. Tú empiezas a hablar en garabatos, empiezas a apuntar con el dedo y empiezas a prometer que vas a liquidar a todos aquellos que a la gente no le gustan. Y finalmente, en un mundo que está muy crispado, que está muy nervioso, con guerras en 3 continentes y con toda la situación, la gente empieza a votar por aquel que cree que es capaz de alguna forma, infligir más daño a quienes ellos consideran las personas que eventualmente les pueden provocar daño. Sí, bueno, y agrégale además un mundo que hoy día está teñido de inseguridades. Y la inseguridad tiene una cosa muy compleja, que es que la gente, por sentido común, siente que su pasado era mejor que el actual, por lo tanto tiende a valorar muy bien aquel que le dice que va a recuperar una especie de pasado místico donde estaba mejor. Y además, que es más complejo todavía, aquel que extrema posturas da como una aparente sensación de seguridad. Y agrégale además que en el mundo de las redes sociales el algoritmo está creado para mostrarte a ti la realidad que te sea más atractiva a lo que a ti te conviene. Entonces, yo siempre digo, para el estallido social me tocó exponer en ENADE, a propósito de hoy día, y yo ponía, había gente que para el estallido social era esta foto, y les ponía una foto de la marcha de las 3 millones de personas. Y para otra gente era esta foto, y era un bus quemándose. Y la verdad es que las realidades eran absolutamente irreductibles para uno y otro. Entonces, tú te empiezas a transformar en una sociedad fragmentada en pequeñas verdades parciales que no tienen capacidad de dialogar entre sí. El sistema electoral chileno lamentablemente está llevando eso al extremo, al punto de que para usted ganar no le conviene dialogar, o dicho de otra cosa, peor. Si tú dialogas, ese nicho de apoyo, especialmente sus posiciones más extremas, te sanciona diciendo, pero ¿cómo? Usted está saliendo de esta posición irreductible. Y eso, Fernando, no tiene ni un destino. Y el mejor ejemplo es que los dos procesos, mira, nosotros nos anotamos un récord Guinness, que es haber tenido 2 procesos constitucionales fallidos. ¿Por qué fallaron al final? Porque eran 2 posiciones maximalistas que no apuntaron a construir un texto de unidad nacional, sino que en ambos casos prefirieron hablarle a sus mundos. Y bueno, los países no son eso, no son hablarle a todos juntos. Ahora, convengamos sí una cosa, Diego.
La gente percibió perfectamente en las dos oportunidades esta situación maximalista y optó por no aceptar ninguna de las dos ofertas. Eso es una cosa muy curiosa. No, es más curiosa todavía, Fernando. A ver. Porque mira, en ambos casos escogen una composición en el órgano llamado resolver extremista, y cuando el producto es extremista o maximalista, lo rechazan. Entonces, a ver, el paciente no es fácil de leer a ratos, pero lo que yo sí tengo claro es que si algo nos deja en limpio los procesos constitucionales es que las posiciones maximalistas no dan para conducir el país. Y por lo tanto, yo creo que el camino que sigue por delante reforma el sistema político, y también hay una serie de decisiones que tenemos que tomar los actores políticos, tienen que ir a construir proyectos que le devuelvan la gobernabilidad al país. Pero, Diego, ahí hay un punto que es muy interesante en lo que tú acabas de decir. ¿Cómo se entiende, políticamente hablando, que tú votes y escojas un sector mayoritario maximalista en una primera convención, escojas un sector mayoritario maximalista en una segunda consejo y votes en ambos casos en contra de lo que ellos plantearon? Por las composiciones, porque tú para elegir ese representante no necesitas construir mayoría. En cambio, para aprobar el resultado sí necesitas construir mayoría. Entonces, ¿cómo actúa la gente? Cuando tiene que votar en quien lo represente, actúa una posición de trincheramiento. Sí. Pero cuando llega el momento de pensar en el futuro del país, dice, no, aquí tenemos que construir algo de mayoría. Entonces, claro, ahí se produce el dilema, que es que hoy día la gente desde su inseguridad actúa, obvio, atrincherándose, pero cuando le haces pensar en el futuro, vuelve a la normalidad, que dice, mire, yo quiero algo que nos convoque a muchos. Entonces, ¿qué es lo que creo que tenemos que hacer? Reformar el sistema político para terminar con estas reglas del juego que obviamente estimulan la fragmentación. O sea, ¿qué más necesitamos? Yo me tranquilicé de escuchar hoy día al presidente Boric, porque te confieso que haberlo escuchado el lunes para mí fue muy desconcertante por lo que hemos venido reflexionando varios meses, y si me permite serte más sincero, trabajando hace varios meses. O sea, para mí fue muy desconcertante. Y por otro lado, y ahí viene la pega de los actores políticos, al final cuando tú quieres construir mayoría, esto se juega en los tonos, se juega en las decisiones coyunturales, se juega en las ideas. O sea, hay que construir un proyecto político que realmente tenga vocación de mayoría. Que si tú tuvieras que plantear a un grupo de personas como las que nos está mirando en un pizarrón, las 3 o 4 variables que, a tu juicio, debieran ser parte de un sistema político distinto al nuestro, pero que eventualmente le daría mayor gobernabilidad al país. A ver, al país no le hace bien tener 21 partidos en el Congreso. Y por lo tanto tampoco le hace bien que cualquier expresión, por mínima que sea, pueda tener de alguna otra manera incidencia dirimente. Es decir, en castellano, si un partido que tiene un 0,7% tiene 2 diputados porque se concentra en un distrito y con eso captura la discusión democrática, eso no tiene ni un destino. Por lo tanto, para mí el umbral, y quiero ser súper sincero, de un 5% es fundamental. Porque creo que a Chile le vendría muy bien menos partidos, porque eso obligaría a los actores a tener que adherir a bloques amplios. Yo quizá aquí me traiciona, Fernando, mis 2 meses en el Parlamento alemán, que quizás es un extremo de esto. Pero ¿sabes lo que pasa? Los países no pueden funcionar con 21 expresiones. Eso no existe, porque además ni tú ni yo estaríamos en condiciones de lograr acuerdos. No, además ahí pasa una situación que hasta cierto punto es una lógica política perversa. Cuando tú tienes 21 partidos, vas a tener partidos que tienen 3 o 4 personas que deciden la votación. Y por lo tanto, como se ha estado viendo últimamente, lo voy a poner en comillas para que evitar la querella por injuria, para que no se vendan los votos. Bueno, obvio, pero es que, a ver, el problema es de la persona en sí o de las dos, pero o del sistema que hemos creado. Entonces, para mí el umbral es fundamental para decir, mire, usted para poder participar de este concurso entre diversos tiene que tener un mínimo de representatividad. Lo segundo para mí importante es que aquel que renuncia o es expulsado de su partido pierda el escaño. ¿Por qué? Porque eso genera un mínimo de cohesión partidaria. Si, Fernando, no puede ser que tú te sientes a dialogar con alguien que dice representar un colectivo y después ese colectivo no actúa con un mínimo de coherencia entre esa representación. Eso hace imposible el diálogo democrático. Y lo tercero, esto ya es más opinión más personal mía, yo creo que nosotros tenemos que evaluar la extensión de los distritos. No es razonable que un diputado represente 22 comunas, porque en gran medida hoy día la gente, ¿qué es lo que reclama con justa razón? Que es que no hay ningún mínimo de interacción entre el representante y el representado. Entonces vamos a tener que ver cómo hacemos, esto es más polémico obviamente, para que ese diputado o esa diputada
tenga mayor capacidad de representación real. Yo, mira, hoy día te comentaba al comienzo del programa, estuve en 6 de mis 13 comunas, con un despliegue importante, pero aún así tú sientes que no te logras empapar del todo. Entonces, tenemos que ver cómo logramos, porque yo siento que gran parte de la crítica de la gente, con justa razón, es que siente que sus prioridades no son nuestras prioridades. Ok, entonces, Diego, tú que conoces bastante el mundo político en distintas partes, ¿a qué la transformación que tú planteas o que tú sugieres, hacia qué tipo de sistema político se acercaría o parecería? Mire, aquí hay como una cosa extrema que sería algo así como, por decirte, Estados Unidos, que es bipartidista. Yo creo que eso en Chile es imposible. Yo creo que caminamos a algo así como España, que tiene 6, 7 expresiones políticas que van mutando en el tiempo, pero que representan posiciones más maximalistas, representan posiciones más moderadas y en los centros van mutando. Entonces eso hace que las coaliciones siempre se van construyendo tendiendo hacia el centro, porque así construyes mayoría. Hoy día, en cambio... También es un sistema parlamentario. Eso ahí. Bueno, a ver, obviamente, yo creo que Chile... ¿No tendrías problema con eso? Yo sí, porque creo que por historia Chile es muy presidencialista y yo creo que en eso no tenemos que experimentar, pero en su composición parlamentaria ese presidente necesita tener un bloque oficialista que, si no es mayoritario, al menos sea muy importante para poder tener capacidad de negociación. Si el problema que tenemos hoy día en Chile es que cualquiera sea el presidente, no cuenta con un mínimo respaldo en el Congreso para impulsar su agenda. Y eso es absolutamente a contracorriente de lo que hemos construido, porque el modelo chileno, con iniciativa exclusiva en gasto, con iniciativa exclusiva en la producción de funciones públicas, le decimos, mire, usted tiene iniciativa exclusiva para llevar adelante políticas públicas, pero no tiene apoyo en el Congreso. Entonces, básicamente, hacemos que ese tipo no tenga ninguna posibilidad. Es como entra a la cancha de patinaje, pero no tiene patines. Eso, Diego, es algo que se debiera repetir, yo creo que así mensualmente, porque no toda la gente sabe. Tú tienes te lo estábamos conversando antes, tú tienes situaciones donde de pronto hay diferentes escaños. Tienes al diputado, tienes al senador, tienes al alcalde. La diferencia entre ellos, en términos prácticos, es que el alcalde tiene plata y tiene funcionarios propios, impulso, tiene recursos. Si es que quiere hacer un trabajo interesante en su comuna, bueno, la puede hacer porque tiene el fondo. Un parlamentario en la democracia chilena, oye, en varias otras democracias, pero en la democracia chilena, tiene que no solamente tener la idea, sino que además tiene que pedirle al gobierno que le autorice fondos. O sea, tiene que convencer al gobierno de turno. Exacto. Que le patrocine el proyecto. Si es que el gobierno no está de acuerdo porque, no sé, lo presenta alguien de la oposición, etcétera, acá allá, dice que no. Bueno, a ver, eso tiene una parte positiva. ¿Tú te imaginas 155 personas con iniciativa en el gasto? O sea, eso sería desastroso. Pero yo creo que no es el extremo opuesto, no es lo que yo imagino. Yo imagino de que tú tengas una capacidad de generar ideas que, primero que nada, no solamente respondan a el visto bueno del presidente de la República, sino que tú puedas tener una serie de cosas que se estratifiquen, se coloquen, que pueden ser de iniciativa. Bueno, ahí aparecen cosas súper interesantes. De iniciativa parlamentaria. Mostrar. Oye, no solo eso, yo soy partidario de iniciativa popular de norma. Por ejemplo. Perfectamente. Si lo que pasa es que hoy día el dilema que tenemos, Fernando, es que cualquier cosa que tú pongas arriba de la mesa hay que conversarla con 21 expresiones distintas. Sí. Mira, a mí que me toca hacer clase, yo le preguntaba a mis alumnos, si aquí tuviéramos que ponernos de acuerdo en cuál es el sabor de la pizza que queremos entre 21... Entonces, hasta las cosas más obvias. Terminan comiendo empanadas. Entonces, ¿cuál es el drama? Que reforma el sistema político y a su vez exigirle a los actores políticos. Y ahí yo he hecho algún esfuerzo con el tema de un libro que sacamos que se llama Unidad por el Cambio. Que es que en un sistema político que tiende hacia la moderación y que tiende hacia el diálogo, bueno, ahí los actores políticos tienen que tener la hidalguía, el coraje, como le quieras decir, de sobreponerse a las posiciones maximalistas. Y eso supone decir, mire, efectivamente que hay una posición maximalista, respetuosa, que está muy bien, pero los países gobernables no se construyen sobre la base del enfrentamiento permanente entre los maximalismos. Se construye en la medida en que usted a partir de ahí busca armar mayoría. ¿Y cómo es el diálogo de este sector? Porque no eres tú el único que yo he conversado que piensa que hay que hacer cambios de sistema político bastante fuertes esto independientemente de los procesos constitucionales. ¿Cuál es la relación con el gobierno a la hora de estas mismas cosas? Porque lo que me consta, porque lo han dicho aquí,
muchos ministros que he tenido, qué sé yo, es que hay necesidad de cambios en el sistema político. Lo que aparentemente pasa es que hay un aplazamiento de discutir eso hasta que se resuelva la situación qué sé yo, el pacto fiscal o los problemas de las pensiones, en fin. Mira, yo creo que a mi generación le pasó, y voy a hablar con harta sinceridad, mi generación en el mundo de la izquierda, Gabriel Boric, la Carol Cariola, todos eran dirigentes estudiantiles cuando yo lo era. Cuando asumen, se dan cuenta que conducir el Estado, del cual ellos habían dicho que era la llave maestra para sacar adelante el país del desarrollo, no era tan simple. Entonces, yo hoy día los veo, cuando hablo con Gonzalo Winter, cuando hablo con el mismo presidente, yo creo que ellos se dan cuenta que el no cambiar el sistema político hace inviable la conducción del país, cualquiera sea el que comande. Y esa ecuación yo creo que no la tenían tan clara cuando eran oposición, pero ahora que les ha tocado conducir el barco, se dan cuenta de la importancia. Entonces, para mí fue muy gratificante escuchar hoy día al presidente decir, mire, efectivamente hay temas de fondo que son importantes, pero aquí el problema lo tenemos en la caja de herramientas. Cualquier discusión que usted tenga, si la caja de herramientas está funcionando mal, Fernando, no la vamos a poder tener. Entonces, yo al menos me tranquiliza ver que, independiente de las conversas que tengamos en salud, en educación, en pensiones, tenemos que arreglar la caja de herramientas, porque si no, no vamos a clavar ningún clavo. Y ahora, ¿cómo es la visión de esto que tú estás diciendo dentro de tu coalición? Y te lo digo con una intención manifiesta, porque si esta pregunta yo te la hiciera no en la antesala de elecciones, probablemente la respuesta sería otra. Pero cuando hay elecciones próximas, todo cambia en términos de, a ver, ¿cuándo converso, cuándo me uno, cuándo no me uno? En fin. Mira, obviamente cuando ya entremos a la ingeniería de detalle de la reforma al sistema político, esto va a salir a la luz. Pero yo lo que observo en mis colegas hoy día también es un hastío por esta fragmentación. Si sabes lo que pasa, nadie en su sano juicio está dispuesto a participar de un órgano que es criticado por su inercia, por su falta de sentido de urgencia, cuando parte de eso tiene que ver probablemente con nuestras conductas, pero parte de eso también tiene que ver con que el sistema te lo impide. Entonces yo al menos cuando lo converso con los colegas observo una cosa bastante mayoritaria por darse cuenta que hay que cambiar las reglas del juego. Si en el fondo, mira, a nosotros nos critican por no meter goles, pero en la cancha en la que jugamos no hay arco, o sea, no es posible meter goles, se hace extremadamente difícil. Entonces así, yo creo que para nadie es grato funcionar en una lógica como esa. Entonces yo lo que observo es que mis colegas cada vez estamos más conscientes todos, y yo confío que esto se va a traducir en que esto se va a tramitar con las discusiones propias, especialmente en aquellos sectores que se puedan sentir un poquito amenazados, pero que construyamos algo que realmente le brinde de nuevo estabilidad y gobernabilidad al país. Y con respecto, Diego, a lo que pasó en el Consejo Constitucional y el rechazo a la segunda boceto de Constitución, ¿cuáles dentro de tu sector o tú mismo son las variables posibles para que se pueda responder a esa petición que hizo el país, pero con una mayoría brutal, que no sé si estaría hoy día exactamente en el mismo lugar, quizás sí. Obvio. Pero ha ido cambiando por seguridad. Claro, en fin. claro, pero ahí hay una situación pendiente que o se le pone una lápida, claro, o se tiene que buscar otro camino. Oye, permíteme hacer un comentario. ¿Eh? Dime. Como a mí me tocó debatir la cuestión, yo me acuerdo cómo se oponían desde la izquierda a la comisión experta. Y mira lo que es la vuelta de la vía. Después, cuando sale el fruto de la comisión experta, tú te acordarás que el actual oficialismo parecían los jefes de campaña de la comisión experta. Y además se creó el cliché desde el Partido Comunista, los republicanos apoyaron. Bueno, y fíjate que los cambios al sistema político que estamos conversando fueron apoyados por las firmas del experto del Partido Republicano y el experto del Partido Comunista. Entonces, si tuvimos esa oportunidad, al menos en el sistema político, porque nuestras diferencias vienen dadas en cómo implementar un sistema de salud, pero me da a mí la impresión que en lo estrictamente formal, o sea, en el mecanismo para que dirimamos nuestras diferencias, ahí la verdad es que estamos de acuerdo que lo actual no funciona y al menos tenemos cierto acuerdo, así que yo confío que eso lo vamos a poder sacar adelante. Oye, Diego, y te lo pregunto entendiendo que es una pregunta jodida para una persona que es parlamentaria, pero ¿qué tanto de esto, y vuelvo a lo mismo, qué tanto de estas cosas se entraban? Porque al final muchos ven individualmente qué es lo que me conviene personalmente en la próxima elección, en la próxima reelección. Es que yo te hago la vuelta de tuerca más larga. A ver, suponer que un parlamentario no tiene en su ecuación
su propia proyección personal es no tomarse esto en serio. No, por supuesto. Si es obvio que si tú a un parlamentario le dices, mira, tú vas a salir reelecto, compadre, atrinchérate en un 8%. ¿Qué va a hacer esa persona? Probablemente. Obviamente que uno espera altruismo, espera pensar en la próxima generación, eso también tiene que estar en la ecuación, pero el diseño actual premia a aquel que se atrinchera. Entonces eso es una cosa que es absurda. Si nosotros no cambiamos esa dinámica, obvio que podemos pedirles, insistirles que actúen con sentido de país, con sentido de bien común, si eso tiene que estar. Pero también al mismo tiempo, hagámonos la pregunta de que pretendemos que alguien termine en, voy a ponerlo en términos simples, en Talca, pero todo el camino está conducido hacia La Serena. Entonces, ahí tú te das cuenta que tenemos un error conceptual. Ahora, ¿qué es lo que creo yo? Y en esto es súper claro. Hay cuestiones de forma que hay que cambiar, pero al mismo tiempo, y ahí especialmente las experiencias en el último tiempo, tenemos que exigirle a los actores predominantes de la política que recuperen la capacidad de construir gobernabilidad para el país. Y en eso, especialmente en mi sector político, se traduce en que los actores predominantes tengamos la capacidad de decirle a las posturas maximalistas que les tenemos mucho respeto, pero que acusamos recibo que con esa receta no alcanzamos la mayoría. Bueno, eso lo que estás diciendo es que los republicanos no. No. Yo, mira, no le quiero poner adjetivos para no entrar en polémicas con nadie. Yo lo que tengo claro es que las fórmulas maximalistas no construyen mayoría. Y por lo tanto, he planteado en este modesto documento que se llama Unidad por el Cambio, que hacemos un chasis amplio que deja de poner el acento en las diferencias, lo pone en que nos une, que se toma en serio el malestar social, porque yo te confieso que hay algunos en mi mundo que todavía insisten en tener una postura más bien como de desidia o de falta de sentido de profundidad con lo que pasó en Chile el 2019, y también creo que tenemos que ser capaces de sobreponernos, si queremos construir confluencia con los sectores de centro, a las posturas ortodoxas, especialmente en materia económica y social. Entonces, o armamos un chasis amplio que sea capaz de construir una oposición amplia que hoy día coopera como oposición, pero que se construye como opción de gobierno, o yo no vislumbro. Bueno, a ver, pero ahí hay un punto, Diego, que es bien interesante. Esta es la última pregunta. Para que tú mandes ese mensaje de, oye, estamos en una postura no de atrincheramiento, sino que estamos en una posición alta, bueno, vas a tener que ceder algo. Sí, bueno, ¿qué es lo que se tiene que ceder? A ver, mira, yo tengo la alegría, porque te confieso que a esta altura ya es una alegría, que este texto lo lanzaron los presidentes de Chile Vamos, pero que también nos acompañaron la presidenta demócrata y el presidente Amarillos por Chile. Yo creo que mi sector político, no sé si hablaría de ceder, yo más bien hablaría de repensar la manera en cómo nos aproximamos en su minuto al malestar social, para que entendamos que si nosotros creemos que la libertad es un piso, entonces no podemos ser indiferentes de crear las condiciones sociales para que no solamente se puedan decir libres los que pueden pagar esa libertad, sino que también se puedan decir libres los que no la pueden pagar. Y en eso creo que mi sector político es demasiado reiterativo en decir, mire, yo creo en la libertad de enseñanza, pero no se toma tan en serio que eso solo lo pueden tener los que pueden pagar el colegio que pueden tener. Pues entonces, o nos tomamos estas cosas en serio y pensamos en un plan único de salud garantizada, en tomarnos en serio lo que significa fortalecer la educación pública, en tomarnos en serio lo que significa pensar en un plan habitacional de carácter universal, o francamente yo creo que no nos estamos tomando en serio nuestra defensa de la libertad. Bueno, contéstate tu misma pregunta. ¿Tu sector es capaz de atender a esas 4 cosas últimas que tú acabas de decir? Yo creo que sí, fíjate. ¿En como coalición? Mira, si yo le hubiera preguntado a mi sector político a principios de los 90 si iba a proponer una pensión garantizada universal financiada con impuestos generales, te aseguro que me habrían dicho que no, porque eso es una distorsión del mercado. Y mira, fue el gobierno del presidente Piñera el que impulsó un derecho social garantizado, porque eso es la pensión garantizada universal. ¿Qué son al final las garantías explícitas de salud sino un Estado social y democrático de derecho? ¿Qué es un plan de subsidio habitacional como el que tenemos con los... Eso es un Estado social de derecho. Lo que pasa es que, claro, para mi sector político le cuesta decir eso porque hay algunos que dicen, ¿pero cómo? ¿Te estás vendiendo posturas de izquierda? Eso no es así. El Estado social es concebir que la libertad solo es viable, Fernando, si tú tienes garantizadas ciertas seguridades sociales. Y yo confío que mi sector va caminando hacia allá. Los vi entusiastas a muchos con lo que estaba pasando en políticas sociales. Y yo tengo mucha expectativa de que para que confluyamos con el centro, esos mundos van a tener que entender que eso es así. Y ahora sí. ¿Y encuentras que hay alguien en particular que puede ser candidato presidencial que transmita o tenga encarnado esto que tú estás diciendo? Mira, yo en esto quiero ser súper coherente a lo que he venido diciendo. A mí las series de Netflix me gusta verlas por el primer capítulo y no por el último. Y mi sector suele preocuparse mucho del último y poco del primero. Si no construimos un proyecto de sociedad
que nos haga sentirnos convocados desde el centro a la derecha para darle un chasis al futuro gobierno, la verdad es que sea quien sea el que lidere el barco, le va a costar mucho conducirlo. Entonces, yo me he venido empeñando... Pero ¿hay alguien que está más cerca de ese ideal que tú estás diciendo para ti? O sea, yo creo que hay varios, ¿ah? O sea, hoy día la que está en la posición más expectante y que creo que entiende esto muy bien por su formación, por su mirada, es Evelyn Matei. Yo creo que eso es así y a mí me tranquiliza saber que ella, especialmente en estas materias, tiene una mirada muy de la economía social de mercado. Pero al mismo tiempo, Fernando, esto tiene que ser una construcción colectiva. Acá, otro de los errores que suele cometer mi sector político es que cree que hay como una especie de varita mágica que alguien toma y resuelve todos los problemas. No, aquí tenemos que hacer una pega de ampliar el chasis, de pensar juntos, y lamento decirle a mi sector político que no hay atajo. Así que hay que hacer la pega. Diego Chalper, muchas gracias por haber estado una vez más con nosotros. Gracias, Fernando.